Bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy les traigo una deliciosa receta. Podría decir que es una de mis favoritas. Tacos al estilo hondureño. La receta te la explico paso a paso. Es muy fácil de preparar. Pero antes me gustaría pedirte que si te gusta este canal te suscribas y me regales un me gusta. Así que sin más, que comience la receta. Paso número 1. El encurtido. ¿Qué necesitamos? Veamos los ingredientes. Yo estoy utilizando en esta ocasión vinagre rico, que es muy típico en Honduras, pero si no encuentras puedes utilizar vinagre de manzana. Ahora cortamos las zanahorias en trozos muy finos. También podemos rallarla. En esta ocasión yo estaré utilizando el triturador. Ponemos las zanahorias en el recipiente previamente esterilizado. Y hacemos lo mismo con las cebollas. Las cortamos en julianas o en trozos pequeños, como más te guste. Cortar los chiles jalapeños dejándole las semillas y las venas, ya que es donde se concentra el picante. A mí me gusta que quede bien picante, así que añadí 2 chiles habaneros, pero también puedes utilizar chile de palo. Agregamos 1,5 tazas de agua. Añadimos media taza de vinagre, el que tú hayas encontrado. Si no encuentras vinagre rico, puedes utilizar naranjas agrias si vives en América Latina. O si no, también puedes utilizar vinagre de manzana. Agregamos 1 cucharada de cominos molidos y sal al gusto. Mezclar todo. Agregar cilantro, aproximadamente 1 cucharada. Ahora sí, el momento de comprobar que nos haya quedado bien de sal y picante. Lo cerramos, mezclamos todo muy bien y lo dejamos reposar durante toda la noche o mínimo 8 horas. Yo estaré haciendo los tacos de carne de res, pero también se pueden hacer de pollo. Intenta comprar una carne que tenga un mínimo de grasa, ya que la grasa le dará suavidad y jugosidad a la carne.
En la descripción encontrarás la lista de todos los ingredientes que estoy utilizando para esta receta. Corta la carne en trozos medianos. En una olla pondremos a hervir la carne con los siguientes ingredientes: pimiento verde, cebolleta es opcional, cebolla, ajo, una cucharada de comino, cilantro y por supuesto sal al gusto. Tapamos y dejamos hervir hasta que la carne esté suave. Y mientras la carne se cocina, nosotros haremos la siguiente elaboración: las tortillas. En un bol agregamos 3 tazas de harina de maíz. Yo estoy utilizando la marca Pan, que es la que yo encuentro, pero también puedes utilizar la marca Maseca. Hacemos un pozo y agregamos el agua tibia. En esta ocasión yo comencé con 3 tazas. Amasa hasta que la harina ya no se pegue más en las manos. Si ves que la harina aún está seca, agrega un poco más de agua. En general es una taza de agua por una taza de harina, pero en ocasiones puedes necesitar un poco más de agua. Después de 5 minutos de amasado, verás que la masa ya está suave, perfecta para preparar las tortillas. Y como ves, está suave, no debe quedar ni dura ni aguada. Sería genial si pudiera hacer mis tortillas en un fuego con leña, pero en esta ocasión me tendré que conformar con hacerlas en una sartén y en la estufa. Tenemos la masa para las tortillas, donde las guardaremos, 2 film plásticos o también puedes utilizar papel de horno. Coloca una bolita entre 2 film plásticos y con un objeto de fondo plano o una tabla puedes aplastarlo. También puedes utilizar las tortilleras. Y listo, aplastamos un poco las orillas y la llevamos al fuego. La sartén debe estar previamente caliente y sin aceite. El tiempo de cocción de la tortilla será entre 15 y 20 segundos por cada lado. Si la tortilla está bien hecha por dentro, comenzará a inflarse. Dale un poco de color, pero ten cuidado para que no se tueste, si no, al momento de doblarla se quebrará. La guardamos y la tapamos para mantenerla calientita hasta el momento de utilizarla. Y así seguimos elaborando las demás tortillas. Y por fin la carne está lista para lo siguiente. No podría darte un tiempo de cocción exacto para la carne, ya que cada carne es distinta. La mía, por ejemplo, estuvo 3 horas a fuego lento, pero estoy segura que si lo haces en una olla de presión, el tiempo será menos.
Ahora desmechamos la carne o desmenuzamos la carne, depende cómo lo digan en tu país. Ahora preparemos un sofrito para la carne, que sería cebolla finamente picada, ajo, cilantro y pimiento rojo o el pimiento del color de tu preferencia. En una olla poner un poco de mantequilla, alrededor de una cucharada, no hace falta más. Sofreímos la cebolla, el pimiento y el ajo. El cilantro lo reservamos para luego. Una vez el sofrito listo, agregamos la carne. Agregamos el cilantro, esto siempre déjalo de último, y también el caldo que antes hemos reservado. Esto le dará jugosidad y sabor a la carne. No olvides probar la carne para saber si está bien de sal. Como ves, tenemos una carne jugosita. La dejamos hervir durante 5 minutos. Resumiendo, tenemos las tortillas y la carne. Ahora preparemos la ensalada. Te aconsejo siempre quitarle la primera capa del repollo. Cortar. Y ahora sí vamos a rallar el repollo. Te mostraré dos formas. Las dos son sencillas. Primero con un pelapapa. Si no tienes pelapapa lo puedes hacer a lo clásico con un cuchillo bien afilado. Te muestro. Y listo, aquí ya tengo mi repollo lavado, escurrido y listo para lo siguiente. Le rallamos una zanahoria para darle más color y sabor. Limón al gusto. Un poco de sal. Mezclamos y voilà. Ahora ya tenemos todo listo, las tortillas, la carne, el encurtido y la ensalada de nuestros tacos. En una sartén poner aceite suficiente para freír y lo dejamos calentar, que no se queme, simplemente lo dejamos calentar. Y esta es la parte más importante, cómo vamos a hacer nuestros tacos. Encima de la tortilla pondremos carne, enrollamos cuidadosamente y lo llevamos a freír. Y así de sencillo tendrás una rica comida que te aseguro que te chuparás los dedos. Y les vamos dando vuelta cuando veamos que tienen un color doradito, tal como lo ves en la pantalla.
Y así quedaron nuestros deliciosos tacos. Te aseguro que cuando pruebes esta receta no querrás volver a comer tacos que no sea de esta forma. Y ahora te muestro cómo se comen. Ponemos la porción de tacos que te quieras comer. En mi caso serán 4 para comenzar. Ensalada de repollo, la que antes hemos preparado. Salsita de tomate. El encurtido. Queso rallado seco estilo parmesano. Y es así como a mí me gustan. Hay muchas maneras de prepararlos, pero esta es la que a mí más me gusta. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado, que prepares la receta. Y recuerda, si te gusta este canal, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.